señor Emilio Sánchez, quien ha sido legalmente notificado. La notificación indica claramente que en esta diligencia se debe justificar el cumplimiento de las obligaciones laborales constantes en la boleta de notificación antes referida. Para aquello pido a las partes guardar la compostura y se dirijan en el respeto que se merecen. Como profesionales del derecho, ustedes entienden cómo es la dinámica de este procedimiento. En este contexto voy a otorgarle la palabra al señor abogado Mauricio Muñoz, a fin de que se pronuncie sobre la denuncia presentada por su defendido, el señor Juan Carlos Pérez, para luego de haber sido escuchado, corre traslado a la defensa técnica del señor Emilio Sánchez. Tiene la palabra, abogado. Bien, buenas tardes, señora inspectora, buenas tardes, abogado Jonathan Guaigua, abogado en este caso del empleador. ¿Quién se dirige a ustedes? El abogado Mauricio Muñoz. Comparezco a esta audiencia en representación del empleado, el señor Juan Carlos Sánchez, en beneficio y cuidado de sus intereses legales. Para efectos de esta audiencia, señora jueza, me referiré en primer lugar a 3 puntos en cuanto a los antecedentes, a los fundamentos de derecho que sustentan esta denuncia y a las pretensiones que se dieron lugar de esta denuncia. Bien, en este caso también, señora jueza, debo decir que conforme desarrolle mi exposición, entregaré a usted la documentación para que se la presente al abogado Guaigua respecto de cada una de las aseveraciones que se han dado en la denuncia. Bien, puesto en contexto respecto de mi intervención, en cuanto a los antecedentes, debo decir, señora inspectora, que el señor Juan Carlos Pérez inició a trabajar el 1 de agosto del año 2021, bajo la modalidad expreso escrita en el centro artesanal del señor Rivas. En este sentido, señora jueza, el empleado ha venido desarrollando las funciones de chofer en el dicho centro artesanal. También ha trabajado en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde con 1 hora de almuerzo. Ha percibido los sueldos de los salarios básicos unificados, ha recibido todos los beneficios de ley de las bonificaciones complementarias y fue afiliado al IES. Sin embargo, en el último año, es decir, desde el 1 de agosto del año 2022 al 31 de agosto del año 2023, dejó de percibir conceptos respecto de las bonificaciones complementarias respecto de la 13ª remuneración y el 14º sueldo. En este sentido, señora inspectora, la presente denuncia se fundamenta en el convenio 95 respecto de la protección del trabajador de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Ecuador es suscriptor, el artículo 3, numeral 1, artículo 33, artículo 66, numeral 2, artículo 326, 327 y 328 de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 111, 113 y 94 del Código de Trabajo. Una vez dados los antecedentes, los fundamentos de derecho que sustentan esta denuncia, me permito poner en conocimiento las pretensiones que tiene el empleado en este caso. Bien, señora juez. Respecto al 14º sueldo, señora inspectora del trabajo, por el periodo del 1 de agosto del año 2022 al 31 de agosto del año 2023, el trabajador tiene el derecho de recibir el valor de $487 con 60 centavos. Que han sido calculados conforme al salario básico unificado de cada año, es decir, en cuanto al año 2022, $425 y al año 2023, $450. En ese sentido, señora jueza, me permito adjuntar para que se ponga en su conocimiento y del colega el cálculo exacto y pormenorizado realizado. En cuanto a la 13ª remuneración, le corresponde por el periodo del 1 de agosto del año 2022 al 31 de agosto
del año 2023 percibir la cantidad de $1,376 americanos con 13 centavos, calculado en torno al salario básico sectorial y no al salario básico unificado, conforme se detallará en la pretensión siguiente. De tal manera, me permito también adjuntar el cálculo de estos rubros. De la misma manera, en observancia al artículo 94 del Código de Trabajo, se solicita la diferencia salarial estipulada en el valor de $7,924 americanos con 91 centavos, calculados conforme a la tabla del salario básico sectorial, comisión sectorial número 17, respecto del transporte, estado ocupacional, C1, choferes, porque el señor Juan Carlos Pérez en el año 2021 debió percibir la cantidad de $614 con 84 centavos y no $400 americanos. En el año 2022, $652 americanos con 57 centavos y no $425 americanos. Y en el año 2023 la cantidad de $691 americanos con 43 centavos y no $453 americanos. De la misma manera, adjunto y pongo en conocimiento de los presentes en esta audiencia el cálculo detallado y las tablas de los salarios básicos sectoriales a los que me he referido. Finalmente, señora Inspectora de Trabajo, al amparo del artículo 545, numeral 4, conforme a sus legales atribuciones, solicito que le exija al señor defensor Guaigua Rivas, conforme se ha solicitado, presente los documentos y registros que en el sentido y en el momento procesal oportuno se requerirán. Es cuanto, señora Inspectora de Trabajo, devuelvo el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Una vez escuchada a la parte del trabajador, otorgamos la palabra al abogado Sebastián Guaigua, quien ejercerá la defensa técnica del señor Emilio Sánchez. Tiene la palabra, señor abogado. Muy buenas tardes, señorita inspectora, abogado de la contraparte, a todos los presentes. Pues bien, yo soy Sebastián Guaigua, abogado del señor Emilio Sánchez, quien es un artesano calificado por la Junta de Defensa del Artesano conforme lo establece el artículo 285 del Código de Trabajo. Es importante, señorita inspectora, mencionar que mi defendido tiene más de 15 años de experiencia en lo que es el ámbito artesanal, específicamente en lo que son la elaboración de muebles, teniendo así varias sucursales dentro del país, los cuales han permitido dar la oportunidad de trabajo a muchísimas personas. Efectivamente, como menciona el abogado Muñoz, en el mes de agosto del año 2021 se contrató al señor Juan Carlos Pérez para que pueda desempeñar sus labores en la mueblería El Buen Mueble, que se encuentra ubicada en la avenida Quisquis y Calicuchillo. Es importante también tener en cuenta que trabajó durante 2 años, sin embargo el primer año lo desempeñó realizando actividades de aprendizaje a través de las cuales el empleador lo que hizo es enseñarle todo sobre el arte de realizar muebles, mientras que el segundo año ya se le pudieron asignar funciones con respecto a la tarea de esto que es la confección de muebles. Es importante también destacar, señorita inspectora, que el trabajador Juan Carlos Pérez le comunicó al empleador durante esta relación laboral que contaba con un vehículo para que pueda usarlo para el transporte de estos muebles y que no tendría problema alguno para que pueda desempeñar esta función. Pues bien, en mérito de que es una audiencia única, he traído todos los documentos pertinentes para que se pueda justificar que efectivamente se ha realizado el pago de lo que son las remuneraciones o sueldos, tablas de aporte al IES e igualmente el goce de las vacaciones. Pues bien, en mérito de lo expuesto, es importante mencionar que a mi cliente no le corresponde pagar lo que es el 14º sueldo y la 13ª remuneración. Esto en referencia a lo que establece el artículo 157, 288, 115 y 302 del Código de Trabajo. Por lo que solicitamos, señorita inspectora, se rechace las peticiones del accionante. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Sebastián Guaigua por otorgarme los documentos que
justifican los pagos que se mencionó en la boleta única. Una vez revisado estos documentos, en efecto, el señor Emilio Sánchez ha cumplido sus obligaciones laborales respecto a la remuneración mensual, afiliación al IES, goce de vacaciones y demás que le correspondían. No obstante, del contrato de trabajo que usted también me adjunta aquí, que es de expreso escrito, el cual se encuentra debidamente registrado, no se especifica en ningún apartado del mismo que se haya contratado al señor Juan Carlos Pérez en calidad de aprendiz, ni tampoco durante el tiempo que duró la relación de trabajo en calidad de operario. Únicamente se señala que se ha contratado al señor Juan Carlos Pérez en calidad de chofer. Por lo que, considerando que el Código del Trabajo excluye en el artículo 302, en concordancia con el 304 de esta norma, del pago de gratificaciones únicamente a aprendices y operarios, siendo así que el empleador debió haber cancelado el valor del 14º sueldo y 13ª remuneración. De igual manera, cabría también el pago de la diferencia salarial con respecto a la tabla sectorial, dado que esa es la base justa por la que se le debe haber cancelado al trabajador. Es así que otorgo nuevamente la palabra al abogado Sebastián Guayba, en caso de que ya tenga en mente la cantidad a ofrecerle al trabajador por estos rubros que está delegando. Gracias por la palabra, señorita inspectora. Pues efectivamente, una vez que yo he conversado con mi cliente, hemos traído la propuesta al señor Muñoz para que converse también con su cliente, ofrecerle la cantidad de $6,500 por todos estos rubros que no han sido cancelados y para que posteriormente se archive esta causa. Señora inspectora, debo decir con el debido respeto que esta cantidad es irrisoria y es una falta de respeto al empleado en este sentido, porque como detallé de manera pormenorizada, las pretensiones ascendían a cerca de los $13,000, siendo exactos los $13,000, 254,57 centavos. En este sentido, señora inspectora, si se da cuenta, existe una diferencia bastante amplia, e incluso cabe destacarse, señora inspectora, que los pagos correspondientes a la diferencia salarial, en caso de llegar a una sentencia judicial, deberán ser cancelados por el 100% de recargo, es decir, el doble. Para que tenga en conocimiento el señor Guayba Rivas, por tanto, la propuesta que se haría rondaría por los $10,000. Caso contrario, señora jueza, tendríamos que impulsar el trámite judicial respectivo. Una vez escuchado a la parte accionante, le pregunto al abogado de la otra parte que el valor que está ofreciendo es demasiado bajo, y como mencionó su colega, si es que esto se llega a un trámite por la vía judicial, la diferencia salarial va a tener que cancelar con el 100% de recargo. Es así que, en cuanto también a que debía haberse hecho responsable por los valores que le correspondían del 14º sueldo y 13ª remuneración, ¿qué valor consideraría usted un valor justo ofrecerle al trabajador para no irnos por la vía judicial? Le otorgo la palabra. Muchas gracias, señora inspectora. Pues bien, abogado Muñoz, apelando a su principio de buena fe, como sabe, el trabajador siempre ha gozado de todos los beneficios, ha tenido un buen ambiente laboral. Incluso, como se puede ver en la tabla de permiso de vacaciones, se le ha otorgado 20 días, considerando las actividades que realizaban. Me he comunicado con mi cliente y lo máximo a lo que podemos ascender es un valor de $8,800, el cual será cancelado mediante transferencia en este momento, pero no podríamos acceder a nada más. Muchas gracias. Nuevamente le otorgo la palabra al abogado Muñoz, si está de acuerdo con este valor que le está ofreciendo el abogado Sebastián Guayba. Señora inspectora del trabajo, creo que más vale un mal arreglo que un juicio largo. Entonces, en este sentido, debo señalar que al no alejarnos tanto respecto de la pretensión inicial y no haber una diferencia abismal, consultado con el cliente, el señor Juan Carlos Pérez, solicitamos que se haga
momento, señora inspectora, dado que el abogado Guayba manifestó realizarlo en este momento. Si es así, se procedería a elaborar el acta, caso contrario no. Sí, ¿Está de acuerdo, efectivamente. señor abogado? Sí, efectivamente, yo le comuniqué a mi cliente, el valor en que hemos acordado es cerrar este trámite en $8,800, por lo cual adjunto yo la transferencia que se ha realizado el pago correspondiente. Por favor. Muchas gracias, señor abogado. Una vez que ambas partes han aceptado, procedemos a elaborar el acta respectiva de la siguiente manera. En Ambato, a los 28 días del mes de noviembre del año 2023, siendo las 15:23, de forma libre y voluntariamente, el abogado Mauricio Muñoz, en representación del señor Juan Carlos Pérez, y el abogado Sebastián Guaywa Rivas, en representación del señor Emilio Sánchez. Acuerdan libre y voluntariamente, en primer lugar, dar por terminada la relación laboral. Consecuentemente, el representante del empleador se comprometió, mejor dicho, en esta audiencia y canceló mediante transferencia bancaria el valor de $8,800 por los rubros adeudados, conforme lo establece el acuerdo ministerial, por la cantidad de $8,800. Por conceptos de pago de 13ª remuneración, 14º sueldo y la diferencia salarial, conforme los artículos 111, 114 y 94 del Código del Trabajo, por lo cual se da por terminada la presente diligencia del trámite administrativo y consecuentemente se dispone al archivo de la presente causa. Muchas gracias.